de la presentación. Listo, íbamos aquí, ¿cierto, chicos? Entonces íbamos en los 100.000 y que para el caso del ejemplo que estamos hablando, hablamos del concepto de importancia material o relativa y que en este caso lo vamos a tomar como gasto, pero que está la opción de tomarlo como valor del inventario, ¿correcto? ¿Alguien tiene dudas hasta ahí o todos estamos alineados? Vamos bien, profe, vamos igual. Listo. Ahora, eso fue el 31 de marzo. Aquí no he abonado, únicamente actualicé la deuda. Entonces ahora voy a proceder con el abono, ¿cierto? Miren que aquí voy a hacer los dos conceptos, el interés y el saldo. Entonces yo debo $5.000. La tasa que me están cobrando, pues lo que voy a pagar es el 50% de la deuda, ¿cierto? Entonces voy a pagar $2.500 para abonarle a la deuda. Pero resulta que tengo un interés sobre los $5.000, que en el enunciado me hablan del 0.5%, ¿cierto? Vencido el primer mes, se paga la mitad del préstamo a una tasa dólar de 1.820 más el valor de los intereses del 0.5. Entonces, $5.000 por el 0.5 de intereses o la tasa de interés me va a dar $25. ¿Cuánto tengo que pagar hoy, 31 de marzo? $2.500 que le abona el crédito y $25 de intereses. Es decir, que voy a Serían pagar, 4.595.500, no sé. sí, 4 millones, correcto, 4.595.500. ese es el valor. ¿Cómo están distribuidos? Ojo, que esta era la contabilización que ahorita hacíamos de pronto de manera verbal. ¿Cuánto le estoy abonando a mi deuda? $2.500. $2.500 a la tasa de 1.820, ¿cierto? Entonces, a mi crédito le estoy abonando 4.550.000 y estoy teniendo un gasto financiero de intereses equivalente a $25, que a una tasa de 1.820 pesos equivale a 45.500 pesos colombianos. ¿Cuánto sale de mi banco? ¿Cuánto estoy pagando? La suma de los dos. Era lo que nos decía Juana. 4.595.500, que están repartidos, una parte a capital y otra a gasto por intereses. ¿Todos claros en la contabilización? ¿Dudas hasta ahí? O sea que en este caso, al contrario del otro ejercicio, los valores a pagar de la deuda al proveedor son exactos, no cambia por el valor del dólar. En dólares. Yo en Solo dólares le sigo pagando la lo plata. Y mismo. mire que esto es lo que te pasa a ti Sí, con el extracto. Tú estás pagando la sí. mitad de la deuda en el extracto, $2.500. Pero eso al día que pagas, convertido en pesos colombianos, es más plata. Pero siguen siendo los mismos dólares, exacto. Exactamente. Entonces el saldo en dólares sigue siendo 2.500, pues después de haber pagado esta cuota. Pero en pesos es diferente. Entonces de eso se trata el valor razonable, de actualizar los valores de las deudas de los pasivos financieros con el valor de mercado. En este caso el valor de mercado está por 1.820 pesos por dólar al 31 de marzo. Vamos a ver qué pasa el 30 de abril. Ay, no me quedó la fecha, era el 30 de abril, ¿cierto? Estoy en marzo, me perdí. Sí, sigue abril. El último día del pago de abril paga el 50% de la deuda con una tasa de $1.850, ¿cierto? Entonces, ya no debe $5.000, debe 2.500. ¿Cierto que sí? Entonces debe 2.500 pesos que los tenía en su contabilidad con una tasa, una TRM de 1.820. Pero hoy, 30 de abril, ya no está a 1.820, está a 1.850. Tengo mayor valor. 75.000. Exacto, de diferencia en cambio. ¿Listo?
¿Dudas hasta ahí? Entonces, ¿qué hago con esos 75.000? ¿Cómo se contabilizan? Pues tiene que ingresarlos dependiendo del porcentaje que, pues si supera los 5%, tienen que ser directamente existencias. Pero en este caso puede decir si existe existencias o ya O gasto. o gasto. Correcto. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el mismo criterio, no es material ni relevante, entonces lo llevo al gasto. ¿Y qué pasó con mi deuda? Subió en 75.000 pesos. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O todos vamos alineados? O sea que la deuda sería $2.500 por 1.850 pesos. Y eso le suma 75.000 pesos. Correcto, ya no tengo. O sea, tengo en dólares, sigo teniendo la misma deuda, 2.500. Pero la tenía actualizada hasta el mes pasado. Espérame que no me deja de volver aquí. La tenía actualizada hasta el mes pasado y estaba en, aquí está, estaba en 4.550.000 pesos. Pero como mi dólar se cotizó más alto, entonces ya no debo 4.550.000, sino 4.625.000. Esos 75.000, lo que hago es hacer el crédito en el proveedor del exterior por pagar para que se alineen y queden en el saldo de 4.625.000 pesos. Listo. Sí, ya está contabilizado ahí, sí. Exacto, el saldo del pasivo por pagar proveedor del exterior está actualizado. Ahí ya me quedó a como lo hice en el cálculo de la tablita, en 4.625.000. Lo que hice fue aumentar el saldo de la cuenta por pagar. Listo, entonces ya tengo actualizada mi deuda. ¿Qué tengo que hacer? Si ya estoy en el último momento de pago. Tengo que calcular cuánto es lo que tengo que pagar en pesos. Si el saldo ya lo actualicé, 4.625.000, y lo que estoy haciendo el 30 de abril es pagarle el saldo de la deuda, eso es lo que voy a pagar, ¿cierto? 4.625.000 en pesos. Pero recuerden que esta financiación tenía una tasa de interés. Entonces aquí, ojo con el impacto del abono. El valor inicial era $5.000. Yo hoy, 30 de abril, estoy pagando la segunda cuota o el 50% restante, es decir, $2.500. Pero tengo que calcular la tasa de interés. ¿Sobre qué valor? ¿Sobre $5.000 o sobre el saldo? 2.500. Sobre el saldo. Correcto, ojo con eso, que si lo volvemos a calcular sobre los 5.000, estaría pagando pues un saldo de interés sobre un saldo que no debo, ¿cierto? Es como lógico que yo le vaya a pagar a mi proveedor intereses sobre $5.000 cuando hoy no le debo 5.000, le debo $2.500. Entonces debemos tener siempre la diferenciación del saldo que llevo al momento del pago. En este momento voy a pagar $2.500 para terminar de pagar la deuda. Y voy a calcular mi tasa de interés, mi 0.5, sobre el saldo, $2.500. Entonces, para efectos reales voy a pagar $2.500 de abono y $12.5 de intereses, para un total de $2.512,5. ¿Listo, chicos? Todos claros hasta ahí. Estoy pagando dólares. Ahora, esos $2.512,5 en pesos, ¿cuánto finalmente fue lo que pagó? ¿A qué tasa estoy trabajando este día? A 1.850. Serían Correcto. 4.648.000. Exactamente. Entonces, lo que sale de mi caja finalmente o de mi banco, de mi efectivo, es 4.648.125. Pero recuerden que está distribuido en abono al capital, es decir, en cancelar la deuda, 4.625.000, y los intereses. ¿Cómo sé los intereses en pesos?
los $12.5 que pagué por intereses por 1.850, que es la tasa, me da 23.125. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Eso también entra en el parcial. Sí, el parcial es hasta este momento. Lo que acabamos de ver hasta aquí es el parcial. Entonces, ¿qué incluye el parcial? Llevamos 2 talleres. Bueno, con el de hoy, bueno, hicimos la clase pasada, hicimos un taller en clase, que hicimos unos ejercicios de medición y reconocimiento. Entonces, incluye eso. La parte teórica, que fue el primer taller que ustedes hicieron, ¿cierto? Y esta parte práctica de pasivos medidos, a costo amortizado y a valor razonable. Entonces, en plataforma, chicos, está el taller que incluye todo. O sea, hay ejercicios como los que hicimos en la clase pasada, como lo que acabamos de ver hoy, y que les pide el tema, digamos, práctico. Y la teoría, chicos, es del mismo taller. Listo. Yo de ahí no me voy a salir. Entonces, para que tengamos claros los ítems del parcial hasta este momento. Se incluye lo que acabo de terminar. El parcial es la próxima semana, que estamos en la semana número 4 de nuestro cronograma académico, de acuerdo a lo establecido desde el inicio de la jornada académica. ¿Cuál es la propuesta o cómo va a ser la dinámica? La idea es que el taller les queda hoy, ¿cierto? El próximo encuentro, la primera parte, pues si fuera el encuentro presencial, lo que haríamos es que la primera parte de la clase se hace el parcial y después del break continuamos con clase. Entonces lo que voy a hacer es, la primera parte de la clase de la próxima semana, resolvemos dudas del taller. Y ustedes me comparten pantalla, o sea, ya que sea como mucho más personalizado, la atención a eso, para que a todos les quede súper claro los ejercicios. Listo, vamos uno a uno y ahí vamos a contar participación, ¿cierto? Los puntos extras que hablábamos a un principio de la bolsa. Entonces, cada uno quizás hace un ejercicio, lo vemos en pantalla, yo les voy corrigiendo en línea si hay lugar a ello. La idea es que a todos nos quede claro como el taller completo, ¿cierto? Pero necesito que ustedes lleguen a la clase con el taller resuelto para poder que ustedes sean quienes me compartan pantalla a mí y yo les vaya retroalimentando de la solución del taller. Esa va a ser la primera parte de la clase. Salimos al break y yo continúo con la clase normal. Y como el parcial es virtual, es por Moodle, yo se los habilito desde el miércoles al mediodía hasta el domingo. Y ya ustedes entran en cualquier día de esa semana, máximo hasta el domingo, a realizarlo. Listo. O sea que en la clase solamente la mitad es para resolver dudas. Sí. Y la otra mitad es para empezar el parcial o para qué. No, clase. Ya continuamos con la temática que arranca para el segundo parcial. Ah, entiendo. No entendí mal. El parcial usted lo abre el miércoles Sí, y lo deja hasta el domingo, ¿o entendí sí, mal? sí, hasta el domingo, el día que ustedes puedan entrar a realizarlo. Pero en el momento que uno empiece a hacer eso, en ese mismo instante hace todo, porque no puede hacer una parte, supongamos, el miércoles, al No, jueves no, el la otra parcial tiene un parte, no. tiempo límite. Ah, listo. Tiene un límite y tiene un intento. Tú entras una vez Una vez y ya. y te da un tiempo límite. Ah, listo. Profe, una pregunta, ¿cuánto es? Pues cuando uno ya entra pues a hacer 2 horas el y media. examen. Es igual que si estuviéramos en clase, 2 horas y media. Listo, profe. Entonces, por eso digamos que la dinámica es que traigan ustedes el taller resuelto para que les quede claro que los ejercicios los estamos haciendo de la manera correcta. Listo. Además, porque hemos como procesado mucha información en las últimas 2 clases. Listo, profe. Todos claros hasta esta parte. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces,
Esa es la primera parte, que el parcial otra vez va hasta lo que acabamos de ver. Es decir, toda la parte de pasivo financiero y los conceptos básicos de instrumentos financieros y conceptos y principios básicos de la norma internacional, que es como la teoría y la aplicación de pasivos financieros que llevamos hasta este momento. Voy a continuar, chicos, esto ya no entra en el parcial, pero necesito hacer la introducción para que para dentro de 8 días, que es la segunda parte de la clase, podamos continuar con el tema de impuestos. El módulo o la unidad de impuestos es bastante larga, entonces tenemos que aprovechar al máximo el tiempo para poder hacer la práctica. Entonces, en plataforma tienen el taller, que estamos hablando de pasivos financieros, de la aplicación, y la idea es que el próximo miércoles ustedes lleguen a la clase con el taller resuelto, ¿vale? El plazo para subir el taller va a ser el mismo miércoles, pero es importante que lleguen a la clase para que aprovechemos con las dudas de ustedes al momento de hacer los ejercicios. 2, queda otro taller que no es para dentro de 8 días, sino para dentro de 15, que es sobre conceptos del tema de impuestos. Es una consulta que tienen que acompañar de la sección, de terminar de leer la sección y de como lo que ustedes han leído, ¿cierto? Ese taller, mentiras, perdón, sí es para dentro de 8 días, porque lo vamos a necesitar para continuar la clase. Pero ese taller no entra en el parcial, chicos. O sea, el parcial no incluye impuestos, únicamente hasta pasivos. ¿Listo? Entonces les voy a dar como una introducción para que puedan resolver el taller teórico de impuestos. ¿Vale? Sí. Listo, chicos. Ay, profe, pero qué preocupación, de verdad que sí es mucha información. Y no es mucha información. Realmente son dos clases prácticas, que es lo que vamos a evaluar Ay, ahí. qué bien. Preocupación al final porque es de todo. Incluso miren, chicos, que ahorita hicimos un ejercicio y ustedes no son conscientes de eso. Ustedes tienen un conocimiento muy importante previo y deben confiar en su conocimiento. Miren que ahorita les pregunté cómo se contabiliza un inventario, qué hace parte de un inventario. Eso lo vieron el semestre pasado o incluso desde el primer semestre, pero ustedes lo saben. Así que el IVA no va como inventario, miren, y ahí es una evaluación de inventarios que ustedes vieron hace 2, 3 semestres, pero es un concepto que queda y que debe permanecer. Por eso aquí como que no puedo ir a hacer nada aislado. Al final del módulo vamos a tener el conocimiento, la capacidad de manejar todo el tema del pasivo de una compañía, y eso me incluye pasivos financieros, impuestos, beneficios empleados y pasivos estimados. Listo. Yo sé que igual con la práctica ustedes van a ver que no es tan complicado. A veces se me asustan mucho, pero no hay problema, chicos. Igual yo estoy aquí para acompañarlos y para ayudarlos en todas esas dudas e inquietudes que les vaya surgiendo en el camino. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de la sección de impuestos. Los impuestos los encontramos en la norma internacional 12, que es para las grandes empresas, y en la sección 29 de las pymes. La sección 29 es la que está en plataforma en la unidad 3 y es lo que, digamos que empezaron ustedes a hacer una lectura previa. ¿Qué incluye esa sección de impuestos? Me incluye como el marco legal, o sea, qué es un impuesto, cómo lo clasifico, qué se tiene en cuenta en los impuestos corrientes, bueno, toda esa parte como, digamos, introductoria base de qué clasifico como un impuesto. Y para el caso de Colombia, incluye los impuestos básicos que manejamos. Estos son algunos, ¿no? Pero en Colombia hay demasiados impuestos. Pero básicamente vamos a trabajar retención en la fuente, impuesto al valor agregado IVA, impuesto de renta y ganancias ocasionales e impuesto de industria y comercio. Son como los 4 impuestos básicos que debemos conocer todos en esta profesión contable y en los cuales de pronto vamos a orientar la aplicación de la sección 29. ¿Cierto? Pero cuando yo hablo de sección 29 de impuestos, me refiero a todos los impuestos de cualquier país, porque acuérdense que la norma internacional me aplica para los países que las lleven y cubre todos los impuestos que tenga ese país. Aquí en Colombia los 4 más comunes en el ámbito comercial son estos 4, pero tengo muchos. Entonces, si yo soy, por ejemplo, del sector salud
y tengo un impuesto adicional que solo es para el sector salud, pues ese me incluye aquí en el tratamiento de impuestos que me aplica la sección 29. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando yo hablo del impuesto de renta y complementarios, yo creo que ese impuesto, pues lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? Que renta, renta, renta y la tarifa. Resulta que el impuesto a la renta lo que grava es la utilidad. Entonces, primera premisa, si hay pérdida, no hay impuesto de renta, porque el impuesto está gravando la utilidad, solo la utilidad. Ojo, el impuesto de renta aquí, miren que en ninguna parte me dice que es para personas jurídicas o para personas que ganen más de 10 millones o que nada, simplemente el impuesto, el concepto de impuesto de renta es el impuesto que me obliga a pagar por generar utilidad. Como tal, ese es el concepto de impuesto de renta. ¿Ustedes han escuchado, algunos de ustedes han hecho declaración de renta? Pues que les toque un título personal o hayan visto un familiar, un tío o la empresa familiar que haya Yo. declarado renta. Bueno, entonces es importante que aquí no estoy distinguiendo si paga mucho, si paga poquito, no, aquí simplemente estoy en el concepto. Y el concepto de impuesto de renta es gravar o que las personas naturales o jurídicas que generen ciertas utilidades o ganancias paguen un impuesto. Listo. Retención en la fuente. Ojo con lo que les voy a decir, la retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo. ¿Un anticipo de qué? Del impuesto de renta. Entonces no quiere decir que una persona que le hacen retención en la fuente paga ese impuesto y luego va y paga el impuesto de renta, no. La retención en la fuente es Se un descuenta mecanismo de renta de eso. anticipado. Exactamente. Entonces, todas esas retenciones que hacen a lo largo del ciclo fiscal o del año fiscal a una persona natural o jurídica, al momento de pagar el impuesto de renta, por ejemplo, se descuentan esas retenciones. Pero resulta que no hay retención en la fuente únicamente del impuesto de renta. Hay retención en la fuente del impuesto a las ventas y hay retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. Porque otra vez, la retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo de cobro anticipado que aplica para cualquier impuesto. Entonces yo voy a tener retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención en la fuente a título de industria y comercio. Listo. Hasta ahí clara la diferencia, en que la retención no es un impuesto. Impuesto al valor agregado o impuesto a las ventas, el conocido IVA. Este impuesto no se conoce como impuesto, sino como contribución. Digamos que en el estatuto tributario y en la conformación o connotación de este impuesto se denomina contribución tributaria. Y está asumida o está cargada en consumir un bien o un servicio. Entonces, el hecho de consumir un bien o un servicio genera que haya un impuesto o una contribución por ese consumo. En ese caso, es, digamos, originado en producción y venta. Recuerden que cuando yo hablo de venta y producción, no estoy hablando únicamente de bienes tangibles, estoy hablando también de servicios. Entonces, el impuesto al valor agregado es esa contribución por el hecho de consumir un bien o un servicio. Mire que ahí no me está diciendo qué productos, cuál es la tasa, la tarifa, no, simplemente estamos viendo el concepto del impuesto. No me estoy entrando como al detalle de cada uno, listo. Finalmente, el impuesto de industria y comercio, que se llama impuesto de industria y comercio y complementarios, pero que hoy en día le han atribuido como todo el nombre, lo encontramos como impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Es como el nombre completo. Pero incluso ya en muchos municipios tienen otro adicional que es tasa bomberil. Entonces, generalmente se llama impuesto de industria y comercio y complementarios, porque son como otros tipos de impuestos ligados a la actividad de industria y comercio. ¿Qué quiere este tributo? Lo que busca es como devolverle a la ciudad, al municipio, donde se desarrolla la actividad de industria y comercio, recuerden que puede ser producción o servicios, parte de esa
de esa actividad. O sea, por el hecho de que la ciudad permite o preste, digamos, su suelo para que se realice una actividad de industria y comercio, hay que devolverle algo a esa ciudad, a ese municipio. Entonces aquí es donde pagamos el impuesto de industria y comercio y este se paga únicamente en el municipio donde se realiza esa actividad. Entonces mira que aquí ya empiezo a encontrar diferencias. El impuesto de renta es un impuesto nacional, o sea, se paga en todo el país, todo el territorio nacional. El impuesto al valor agregado o el IVA se paga en todo el país. Y el impuesto de industria y comercio únicamente se paga en el municipio. Esto es como una diferencia. Listo. Es importante que entendamos que entonces que hay impuestos de orden nacional y hay impuestos de orden municipal e incluso departamental. Hay impuestos que únicamente se le pagan a la gobernación del departamento en el cual uno reside. ¿Cómo cuál? ¿Algún impuesto que ustedes conozcan departamental? Que se le pague a la gobernación. De pronto alguno que... ICA. El ICA. El ICA es municipal, es este, Impuesto de Industria y Comercio. Y ese es municipal, se le paga al municipio. El impuesto vehicular, por ejemplo, el de los carros, ese se le paga a la gobernación, no al municipio ni al estado. Entonces mire que ahí voy encontrando que los impuestos se dividen en, digamos, de acuerdo a su territorialidad. Entonces hay nacionales, departamentales y municipales. Siempre que hable de impuestos tengo que también que saber un poco de qué tipo de impuestos estoy hablando. Vamos a ver un poco los elementos del tributo. Cualquier impuesto tiene estos 5 elementos. Cualquier impuesto, llámese como se llame, siempre tiene 5 elementos. El primero de ellos es un hecho gravable, es decir, ¿cuál es la actividad que da lugar a ese impuesto? Y eso es lo que se llama hecho gravable. Entonces, en el caso de la renta, el hecho gravable es la utilidad. En el caso de la industria y comercio, el hecho gravable es la actividad de industria y comercio. En el impuesto de, por ejemplo, vehicular, que es un impuesto departamental, el hecho gravable es el rodamiento de los carros en la carretera departamental, ¿cierto? Cada impuesto tiene un hecho gravable. O sea, ¿cuál es la situación, la operación, la actividad que hace que el impuesto exista? 2, sujeto pasivo. El sujeto pasivo es quien se hace cargo de ese impuesto. En el caso, digamos, de la renta, el sujeto pasivo es la empresa. Y el sujeto activo es quien finalmente lo paga. Muchas veces el sujeto pasivo y activo son el mismo. ¿Dónde son diferentes? En la retención. El sujeto pasivo es la empresa que practica la retención, pero el activo es quien finalmente lo asume. Y en este caso es la persona final. El IVA también tiene sujeto pasivo y sujeto activo. El IVA, ¿quién paga el IVA finalmente? El consumidor final, ¿cierto? Ese es el sujeto activo. Pero ¿quién recauda la plata en nombre del Estado? Ese es el sujeto pasivo, la empresa. Cuando a usted le venden algo y le facturan IVA, usted es el que paga el IVA, pero usted le está pagando el IVA no al Estado, sino a la empresa. Entonces la empresa se convierte en sujeto pasivo y luego tendrá que ir a llevarle ese impuesto que recaudó al Estado. Entonces ahí es donde hablo de sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, tengo una tarifa. Cada impuesto tiene una tarifa determinada para cada tipo de impuesto. O sea que aquí tengo tantas tarifas hay como impuestos hay. Aquí hay N mil tarifas para cada impuesto. Y tengo una base gravable. O sea, el hecho gravable, el hecho de generar utilidad, es el elemento del tributo. O sea, ese es el que me grava que exista el impuesto, el hecho gravable. Entonces, en el caso de las empresas, las utilidades. Por el hecho de generar utilidades, hay impuesto de renta. Pero ¿cuál es la base? ¿A partir de cuándo? La base significa eso. ¿A partir de cuándo se paga esa tarifa? Miren que todo va alineado. En el caso, por ejemplo, de las retenciones. El hecho gravable de una retención es una actividad de comercio o de servicio.
pero hay una base gravable. Entonces yo no aplico retención, por ejemplo, si el servicio es menos de 130.000 pesos. Si es mayor, entonces le aplico la tarifa que le corresponde. Pero si es menor a 130.000, no hay base gravable. No alcanza la base, entonces no hay impuesto. Ahí empiezan a articularse en todos los elementos del tributo. Hecho gravable, sujeto activo, sujeto pasivo, tarifa y base gravable. ¿Listo? Siempre que hablo de un impuesto, tengo que identificar estos 5 elementos. Aquí hay un poco los ejemplos que les decía. Impuestos nacionales, impuestos departamentales e impuestos municipales. Es común en los impuestos nacionales, renta, IVA o impuesto a las ventas, impuesto de timbre y gravamen al movimiento financiero. Estos son como los más comunes. No son los únicos, ojo. Impuestos departamentales. Encontramos impuesto a licores, impuesto de registro, impuesto al degüello de ganado, por ejemplo, si mi actividad es esa, impuesto de vehículos, e impuestos municipales, industria y comercio, el predial, por ejemplo, que únicamente se le paga al municipio donde uno vive. Hay otro tipo de impuestos de vehículo que únicamente se le pagan al municipio y los impuestos de juegos de azar. Estos, ojo, otra vez no son los únicos, pero son los más comunes, chicos. Bueno. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Se me va a acabar el tiempo de la sesión, entonces ya les vuelvo a mandar el link. Listo, para que demos como la finalización correcta al encuentro del día de hoy, para que no esté aquí corriendo y los deje por fuera sin dudas. Ya les voy a mandar el link. Listo. Sí. ¿Ese impuesto GMF cuál es? Qué pena. Espérame, yo vuelvo a mandar el link y ya te contesto porque se me va a cerrar la Listo, sesión. gracias. Bueno. Juana, eso es